Este anuncio, este mensaje que da el día de ayer el presidente López Obrador a pregunta de Contralínea, nosotros estuvimos ahí presentes el día de ayer y le consultábamos pues sobre esta declaración que nos hizo, esta revelación que nos hizo quien fuera el director de la Escuela de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, el doctor Jorge Retán Ayarto, de que en el CNI existían estos expedientes, estos archivos del antiguo CISEN, donde se daba cuenta de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sí sabía que Genaro García Luna estaba aliado con el cártel de Sinaloa, que sí tenía conocimiento desde aquella época en que gobernaba este país, desde los primeros años de su administración, cuando al frente del CISEN estaba pues este otro personaje que ahora indica en textos publicados en Letras Libres que no sabe si realmente es culpable o no Genaro García Luna. Pues por supuesto que sabe, porque al frente del CISEN estaba Guillermo Valdés Castellanos, y él tenía pues este conocimiento de inteligencia y espionaje que se hacía en su momento, en aquellos años en los cuales el CISEN también operaba la plataforma Pegasus, porque así lo contrató el propio Felipe Calderón, el gobierno de Felipe Calderón. Pues resulta que ayer el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en caso de existir estos archivos que le comentamos, pues sí se harían públicos, que de hecho no sería necesario que se soliciten vía transparencia al Archivo General de la Nación, porque sería la propia presidencia la encargada de dar a conocer estos expedientes que podrían comprobar ya por fin que pues entre los cómplices, si no es que el mero jefe de esta corrupción criminal, pues fue Felipe Calderón Hinojosa. Pues una respuesta muy importante, porque hay que recordarle, el presidente López Obrador en julio de 2021 ya se había comprometido a que todos estos archivos del CISEN serían públicos y que se haría pública, cada vez más pública, la vida pública de este país, y en ese contexto pues sería una buena noticia que la sociedad tuviera acceso a estas informaciones generadas por el CISEN, sobre todo para revisar la actuación criminal de quienes estuvieron al frente del gobierno en aquel periodo tan terrible que fue de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, cuando se desató la guerra contra el pueblo de México, esta guerra disfrazada de combate al narcotráfico, pero en realidad fue una alianza total con el cártel de Sinaloa para desaparecer, extinguir a la competencia, es decir, a grupos criminales antagónicos, y entre todo este conflicto pues se llevaron a muchísimos inocentes y todavía padecemos las consecuencias de esta espiral de violencia que no puede cesar, porque no es tan fácil, no existe una varita mágica para acabar con con el crimen organizado, pero después con toda la violencia se llegó a niveles extremos donde pues incluso ya estaba normalizado que aparecieran personas colgadas en la vía pública, cabezas se dejaban cerca de algunas zonas habitacionales o incluso frente a instancias, a edificios gubernamentales. Pues todo eso no podemos olvidar, pero sobre todo exigir transparencia, eso es muy importante, y tomarle la palabra al presidente López Obrador de que se hagan públicos estos expedientes en caso de existir. Pues se trata de una información muy, muy relevante, toda vez que en varios momentos hay testimonio, se ha documentado que en varios momentos incluso se le informó al propio Felipe Calderón de las andanzas de Genaro García Luna. Hay que recordar que incluso funcionarios también del propio gobierno fueron perseguidos por Genaro García Luna al ser acusado con documentación ante el presidente de la República de las conductas irregulares, por llamarlos de la manera más amable, pero francamente ilícitas, que lo vinculaban con el narcotráfico. Si hay esas declaraciones que se le hicieron al propio presidente de la República, hay que recordar aquella de Ángeles Daguajare, de este general, entonces subsecretario de la Defensa, y hubieron otras. Por supuesto que entonces hay expedientes en los propios organismos de inteligencia que, por la salud
de la República, por la salud de la propia sociedad, pues tenemos derecho a saber, incluso más allá de si se utiliza esta información para fincar responsabilidades de carácter penal. Incluso más allá de eso, los mexicanos, las mexicanas, tenemos derecho a saber qué tipo de información hay sobre el involucramiento de todo un gobierno, el de Felipe Calderón, con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa durante el sexenio de 2000 a 2006. Y también incluso, Nancy Flores, pues esto daría pie no solamente a que se pidiera el expediente, que por supuesto que ahí está en el CISEN de Felipe Calderón, sino también de Vicente Fox. Hay que recordar que de acuerdo con el propio juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos, que terminó por encontrar culpable de narcotráfico y delincuencia organizada a Genaro García Luna, ahí se señaló que Genaro García Luna ya era parte, socio del cártel de Sinaloa antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, cuando fue funcionario de la AFI con Vicente Fox. Entonces, será también muy importante conocer el expediente de estos dos expresidentes, no solamente el de Felipe Calderón, sino incluso también el de Vicente Fox, el presidente de la República, incluso luego de investigaciones de Contralínea que dieron cuenta de que en el Archivo General de la Nación no estaban todos los informes, todas las gavetas que contenían los expedientes del CISEN, se había comprometido a que se abrirían de manera completa, abierta, todos esos archivos. En esta conferencia de prensa matutina, el presidente de la República ha dicho que ya están ahí, solo que también hay un problema de clasificación. Entonces, pues estamos atentos a que sea una cuestión de horas, de días, para que se pueda obtener este tipo de archivos y también saber exactamente qué es lo que contienen, porque no podemos tampoco dejar pasar, precisamente como lo documentamos en su momento, que el panismo, cuando se iba a retirar ya del poder, trató de rasurar lo más posible ese tipo de archivos. Para eso colocó a personajes como Juan Domingo López Buitrón ahí, que hay que recordar, pues era subordinado de Genaro García Luna. Con todo, esos archivos existen, esos archivos darán cuenta del involucramiento, hasta qué nivel de los presidentes de la República en materia de narcotráfico. Y por supuesto que estaremos atentos a todo esto porque lo que sigue es el juicio social, el juicio del pueblo acerca de un gobierno criminal como lo fue el de Felipe Calderón.